Bien, y seguimos ahora con nuestra segunda conferencia magistral. Lleva por título Los retos de la justicia laboral y está a cargo del honorable juez Manuel Ramón Herrera Carbucia, quien es miembro de la Suprema Corte de Justicia y quien también es el presidente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Él con ustedes. Buenos días o buenas tardes. Más que nada quisiera agradecer a don Héctor Arias y a don Javier y a la Asociación Dominicana de Derecho de Trabajo, también a la Fundación Universitas, tener el honor de estar con el profesor Sanguinetti, con el profesor Velomo, con don Oscar, con Mirabar, con Chivileto, con cada uno de ustedes, con los magistrados que están aquí, Ortega, Alexis, Geraldino, la gente del Ministerio de Trabajo. Más que hablar de los retos de la justicia laboral, retos y desafíos, que ya hablé en una conferencia en Punta Cana hace unos 2 meses, voy a cambiar un poco. Voy a cambiar un poco y prometo no durar todo ese tiempo, ya que ustedes, imagino, están un poco cansados. Pero para hablar sobre los retos y desafíos del derecho laboral y de la justicia laboral, hay que tener en cuenta varios puntos, no en un carácter limitativo, sino enunciativo. Primero, la relación o la sinergia que existe entre lo sustantivo y lo procesal en derecho de trabajo. Como decía el profesor Montoya, lo sustantivo y lo procesal tienen que ir de la mano. Para usted poder realizar una buena demanda de despido, tiene que tener un juez con un procedimiento que tenga una comprensión sobre esa materia. Sobre la estructura judicial, tanto normativa como personal. Tercero, el apoyo del Estado. Más que un desafío, hay una serie de situaciones que no voy a tener que ser no solo superficial, sino a veces agradable con ustedes. Voy a ser lo más sincero posible. Primero, la justicia laboral y el derecho de trabajo no puede funcionar sin una democracia. No hay una buena justicia laboral si no hay un estado de democracia. Ferrajoli habla de la democracia política, de la democracia económica, de la democracia social. Esa función del Estado social, democrático y de derecho, tiene que haber una conjunción. No puede haber, y no voy a hacer ejemplos claros para no herir, actuales para no herir susceptibilidades, pero sabemos que, ahí veo los magistrados de Santiago, que en la época de Trujillo no había un verdadero ejercicio del derecho de trabajo porque no había una democracia. No quiero entrar en algo que en su momento los que ejercen las reformas de trabajo tendrán que tomar en cuenta. La democracia dentro de la empresa. Sin entrar en lo que dice Galgarela, ese doctrinario argentino, que la democracia en América Latina no ha dado resultado porque no es materia
de lo que él llama de la sala de máquinas, la sala donde se deciden todas las grandes decisiones. No hay consejos de empresas donde participen los trabajadores, muy pocos. No hay consejos de empresa donde los trabajadores tengan cierta fortaleza en el equilibrio de la proyección que debe ser. Entonces, la democracia en su momento tendrá que avanzar en ese sentido. El acceso a la justicia es un claro desafío que tenemos que seguir aumentando, sobre todo en los sectores vulnerables, los emigrantes, la brecha digital, ante tantos cambios. Hay que ir mejorando el sistema procesal laboral dominicano. No voy a entrar en la situación que me hablaba recientemente afuera, el problema de la casación laboral, porque somos en América Latina y en la República Dominicana, copiamos todo, existe un colonialismo jurídico, copiamos lo de los españoles con la casación laboral, el interés casacional, que lo copiaron de los austríacos y los alemanes. No le voy a decir el problema que hay ahora mismo entre la primera sala y la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia sobre el interés casacional. Pero el acceso a la justicia. Tenemos un tribunal en El Ceibo que funciona 60, 70 casos al mes y tenemos un tribunal en Higüey que funciona con 500, 600 y 700 casos. Necesitamos más tribunales, más cortes en la provincia, necesitamos más tribunales en Santiago, necesitamos el funcionamiento de la Corte en San Cristóbal. Tiene que haber un debate donde se tome en cuenta a todo el mundo, pero no un debate como en determinado sector, que luego que se oye a todo el mundo se vuelve a lo que recibieron. El desempleo y la informalidad. Se ha querido centrar, y ya el profesor Albuquerque, en un libro que escribió hace unos 2 o 3 años, y yo lo ayudé en parte a su publicación, planteaba que el Código de Trabajo no es el responsable de el desarrollo o no de la economía dominicana. No quiero decirle a ustedes que la República Dominicana es uno de los pocos países que ha aumentado económicamente en los últimos 30 años. Sin embargo, tiene un problema de un desempleo de un 20% y una informalidad de un 56%. ¿Cómo resolver eso? Yo no voy a venir aquí delante de un amigo a decir que voy a darle a ustedes esa fórmula, porque como decía Cavazos, un tipo inquieto, pequeño, que decía que los economistas son como Colón, que no saben dónde iban ni a dónde llegaron. Eso lo digo yo aquí delante de ustedes, que son mis amigos, no en la Academia de Ciencias, que soy su presidente, y la Comisión de Economía me pica si le digo eso. Sin embargo, el problema de la informalidad, ejemplo, en Perú. La primera vez que fui a Perú, no entendía esas calles en el centro que son peatonales y que la gente, que ya lo hace aquí, te vendía con una caja de cigarrillos, te vendía un cigarrillo o te vendía un pedazo de bizcocho. Ya eso llegó a todo el centro del Caribe. Es que el Estado como tal no ha buscado las fórmulas necesarias para integrar a esa persona. Me pregunté y le pregunté a algunos economistas de la academia
y esa informalidad se resuelve con integrar a esas personas a que paguen impuestos. Esa informalidad se resuelve en buscar fórmulas de protección donde esas personas puedan integrarse. Ahora que estoy hablando de Perú, recuerdo a un amigo, Mario Pasco, que ya casi era dominicano, y espero que el profesor Sanguinetti lo suceda. Vino no más de 7, 8 veces a la República Dominicana. Mario Pasco, amado y odiado por muchos, pero grande entre los grandes, planteó cuando era ministro de Trabajo que había que hacer una legislación de la pequeña y mediana empresa. Siempre digo que en los periódicos las cosas se presentan de una forma diferente a la realidad. En los periódicos los empresarios dicen que hay que legislar para la mediana empresa, pero yo no he visto a nadie planteando nada para la mediana empresa. Eso es lo periódico. Que hay que reformar el código para la mediana y pequeña empresa, porque la mediana y pequeña... Pero no he visto a nadie planteando nada con respecto a eso. Es un desafío difícil, muy difícil, que hay que plantearse con seriedad. Es necesario sobrepasar los desafíos de las reformas laborales en forma posible y adecuada. O como decía un filósofo Rawls, razonablemente objetivas, que no se descarte si mi amiga me deja dar la conferencia. Usted sabe que soy un hombre sensible en eso. No hay que centrar la reforma en la cesantía. Parece ser que la cesantía es lo único que existe en la legislación laboral. Toda la reforma se centra, parece, en la cesantía y en la penalidad del artículo 86. Leí ayer en una presentación que tenía que hacer del ingreso de Eduardo Jorge para la Academia de Ciencias y decía, no se puede vivir o tratar de vivir en el presente y en el futuro con leyes del pasado. Ya sabemos todos, es lo único que estamos de acuerdo, en que hay que reformar el Código de Trabajo. Las leyes de trabajo dominicanas, las 3 grandes leyes, la Ley 637, el 16 de julio de 1944, Gaceta Oficial 6096, que se hizo en un momento histórico de Trujillo, que favoreció a los trabajadores, pero favoreció al régimen. El Código del 51 y el Código del 92 son hechos a pretensión del Estado para una propaganda política y una situación que tenía Balaguer, sobre todo en el 92, que quería quitarle las leyes que favorecían el libre comercio y el problema de los ingenios con el problema de los haitianos, y lo sabe el doctor Albuquerque, que Balaguer le pidió, por un asunto de patria, que lo ayudara en esa situación. Ahora es la única reforma que es planteada, no recuerdo, en América Latina, y hay un libro de Oscar Hernández que habla sobre la reforma de los 90, donde es promovida por los trabajadores. Es una reforma extraña, promovida por los empleadores. Es una reforma extraña, igual de extraña era la reforma que se hizo en España, que los trabajadores y los empleadores estaban de acuerdo, pero los políticos no. Sumamente extraño eso. No voy a hablarle, para que Javier me vuelva a invitar, de los problemas de la conciliación, los problemas del Tribunal de Conciliación,
Y ese tipo de imaginación febril que tiene Javier, a quien quiero y admiro y respeto, pero si no hay jueces laborales aquí en el distrito, hay 6 salas y solamente 3 que se dividen en 2, como Javier, a quien quiero, admiro, respeto y quiero, de nuevo, quiere jueces de conciliación. Se eliminó primero y luego lo volvieron a poner porque es un reclamo de los empleadores que quieren eliminar a los abogados de los trabajadores en la primera fase del proceso laboral. Yo creo, y lo estoy numerando aquí, voy por el número 5, que debe haber un relevo judicial y generacional en el sector laboral. La sala laboral de la Suprema Corte de Justicia era llamada la reina de la corona. Sin embargo, la mayoría de los jueces de corte fueron a la parte administrativa. Quedan grandes en la capital, quedan grandes jueces, ya le mencioné 2, no voy a mencionar esa generación de generaciones de Santiago, que está el magistrado Ortega, magistrado Geraldino, y hay varios, pero va a haber relevo de la primera instancia a la Corte, va a haber relevo para la Suprema Corte de Justicia. Yo me voy en abril. Lo dije cuando me ratificaron, lo he dicho en público, lo he dicho en secreto, y lo digo delante de mi asistente, no estrella, no, superestrella, mi coordinadora. Creo que ya mi tiempo venció y además que tengo otras ideas que no voy a compartir con ustedes para no crear crisis innecesarias. Falta una especialización sobre las plataformas digitales y la inteligencia artificial. Ya eso fue tratado, que no lo voy a mencionar. Hay que insertar la legislación laboral al teletrabajo, a la plataforma, a una mejor comprensión de algunas materias como la responsabilidad civil. Los jueces no entienden eso. No solo los jueces laborales, los jueces a nivel general no entienden la cuantificación del daño. He trabajado en los últimos años sobre eso con la teoría de la doctrina argentina, un poco la americana, aunque la americana es muy estructurada sobre eso, y también la teoría francesa sobre la cuantificación del daño. Una gente por falta de pago de la seguridad social le ponen 25,000 pesos en un tribunal y por otro, en esa misma situación, le ponen 500,000. Basada en la jurisprudencia francesa de que el juez del fondo es soberano en la cuantificación y la evaluación del daño. 9. Hay que sobrepasar las desigualdades sociales, la discriminación. Este país es un país de grandes desigualdades. Ojo, siempre he dicho que para ser buen abogado laboralista hay que saber derecho de obligaciones, tener un conocimiento amplio de las ciencias sociales y saber derecho procesal civil. Por eso el buen laboralista sabe, como Piketty, que escribió un libro sobre la desigualdad, sobre Amartya Sen, que es premio Nobel de Economía, que hablaban sobre la sociedad. Quiero decir unos puntos
sobre la comprensión del juez de su rol y la comprensión de los operadores de justicia sobre la actuación del juez. La sentencia es una historia única e irrepetible. No hay una sentencia igual a otra. La sentencia, decía Couture, tiene la estatura del juez que la hace. La sentencia tiene un lenguaje que debe ser inclusivo, sencillo, técnico sin abusar de que a veces existe muchos de nosotros que quieren hacer una sentencia con un lenguaje que nadie entiende, que hay que buscar unos diccionarios para uno entender la palabra, que eso no se da mucho en materia laboral, pero en materia civil hay unos peloteritos que no son cómodos. Entonces, la sentencia tiene que tener un lenguaje, pero también tiene que tener un contenido coherente, razonable, lógico, con una línea directa a los hechos, a la causa pretendi que se somete y a la verdad material. No quiero decir, si en Tolaria no se me duerme, que hay una discusión entre lo que se llama la verdad procesal. La verdad procesal que hablaba Carneluti, apoyado por Chiovenda, que dice que lo que se conoce en el tribunal es la verdad, que todo lo otro que no se conoce en el tribunal no hay que tomarlo en cuenta. Tarufo habla sobre que la justicia se determina con la verdad. Yo me voy a la escuela uruguaya, sobre todo con Sartú, alumno de Barbagelata, un tanto a veces incomprendido, abogado litigante de trabajadores, que hablaba de la verdad material. Por eso en los últimos 10 años, yo aquí entre nosotros le pongo esa coletilla ahí, que ya se ha vuelto repetitiva, pero que viene de la escuela uruguaya sobre la verdad material. Y es que el juez laboral tiene que buscar, de acuerdo al papel activo, la verdadera verdad, no la verdad procesal, sino la verdad material. Pero, ojo, que lo hemos vivido los que hemos sido abogados de ejercicio, lo viven a veces los jueces, decidir sin razonar. ¿Qué es eso? Cuando usted tenga un proceso y dice el juez, no, ya, ese está frito ya. Ese hay que fallarle en contra. Hay que estudiar el expediente. Hay que estudiar el expediente. Una vez Juliana me consultó, no quiero que me pase factura, sobre un expediente, y luego de estudiarlo y decidir, dice, pero este expediente es inadmisible. Yo me he pasado 3 días estudiando un expediente y después me doy cuenta que es inadmisible por el monto. No se puede decidir sin razonar. No estoy de acuerdo en leer dispositivos sin hacer una evaluación integral del caso. Es como responder antes de oír la pregunta completa, que es un grave error de nosotros, los dominicanos y los caribeños. Que antes de que una persona termine de hablar, ya nosotros estamos diciendo tal cosa, pero déjalo terminar. Entonces, hay que ponderar. Quiero recordar, una juez, una región, se ordena la ejecución provisional de la sentencia, toda la sentencia ordenaba la ejecución provisional.
Pero la ejecución provisional se ordena si hay un peligro en la demora. Entonces nosotros suspendíamos la ejecución provisional, como fue los referimientos, todas las que llegaban. El artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, 537 del Código de Trabajo, que tienen una sinergia, quiere decir que el juez tiene que responder a todas y cada una de las conclusiones, verificar su competencia, saber si puede fallar ultra o extra petita. Ya Paco, en un libro sobre la materia procesal laboral, y en uno que escribí yo hace 24 años, hablaba sobre eso. El juez laboral tiene que saber que tiene un compromiso, un papel y una visión de acuerdo a la naturaleza y la particularidad de la materia. A veces nosotros queremos ser más constitucionalistas que laboralistas. No, que el derecho, no. Y escribí una tesis sobre el constitucionalismo social y tomé, lo voy a decir en público ahora, algo que escribió Sanguinetti, lo vi en la Biblioteca de Salamanca sobre el derecho constitucional de trabajo. En una de esas noches que tuve que quedarme hasta las 10 de la noche estudiando ahí. Pero el derecho constitucional de trabajo tiene sus particularidades. No tengo yo que decirle que la Constitución de Querétaro, en el artículo 123, es un pequeño estatuto del Código de Trabajo. Y la de Weimar, y la del 31 de España, y la del 63 dominicana, que copia en parte a la del 40 cubana que participó Juan Bosch, y que es una conjunción entre esa primera partida de constituciones y las constituciones de posguerra o de la Segunda Guerra Mundial, francesa, italiana y la alemana. La equidad que no habla Russomano, la equidad laboral, los principios y los valores. No tengo que decirle que hay varias decisiones sobre acoso moral que no está en el Código, sobre discriminación laboral que han sido, o sobre la querella y la multa que se han basado en los principios y los valores. Hay que sobrepasar los niveles de baja formación que existe en el Caribe y en la República Dominicana. El derecho de trabajo o el derecho al trabajo, que es muy diferente del derecho de trabajo, no puede ver y tiene una relación, porque no puede haber lo uno sin lo otro, si no hay una formación técnica. En el país hay grandes empresas en zona franca, pero tenemos un problema de formación profesional. Menos abogados y más técnicos. O que los abogados, cuando no encuentren trabajo, porque hay 100,000, que se dediquen a ser técnicos. Me quedan 2 y con eso acabo, y 2 minutos y 23. Una mayor comprensión de los derechos humanos internacionales, de los tratados y convenciones de la OIT, del bloque de constitucionalidad, de la doctrina del comité de expertos, de la jurisprudencia crítica, y por último, se necesita un diálogo mayor con un equilibrio donde no sea un diálogo para imponer, sino un diálogo para entender el particularismo que decía Barbagelata, la naturaleza y la razón de ser del derecho de trabajo. El derecho de trabajo no es un derecho de iguales, como a veces me asombro en que algunos abogados expertos en derecho de trabajo quieren plantearlo en algunos seminarios. Repito,
Couture, que no era laboralista, escribe en un libro, en uno de sus 3 tomos, dice: hay que crear desequilibrios para que exista un mayor equilibrio. El mayor desafío de la justicia es el desafío de que todos tomemos conciencia y actuemos con dignidad, con los valores y principios propios de los derechos humanos laborales. Muchas gracias a todos.